Hoy vamos a hacer este hermoso mandala. Pueden utilizar varillas de brochet porque el mandala mide 15 centímetros. Yo acá las corté a medida y les marqué el centro. Por supuesto pueden utilizar otro tipo de materiales de acuerdo al tamaño que vayan a trabajar. Voy a comenzar a unir estas dos varillas con una lana que puede ser acrílica o de algodón. También pueden usar hilo macramé, hilo que ustedes tengan a mano en sus casas. Cualquier hilo está bien y cada uno va a aportar distintos efectos y texturas al trabajo. Voy a llevar el nudo a la marca que realicé en el centro y voy a dar algunas vueltas sobre ella para poder armar la estructura. Voy a abrir las varillas de esta forma y voy a pasar nuevamente en esta abertura un poco más de lana, hasta que la estructura quede firme dentro de todo. El resto de la firmeza se la vamos dando con el tejido a medida que vayamos avanzando. Voy a hacer una lazada aquí en la varilla y voy a comenzar a hacer una lazada en cada una de ellas, siempre dirigiéndome a la que tengo a la derecha. Aquí llegué al mismo punto de inicio, así que completé mi primer vuelta. Es importante que todas las vueltas queden completas. Terminar esta figura con este color en la misma varilla donde comencé. En este caso hice 2 vueltas sobre la varilla para poder corregir la simetría, ya que esta punta está un poco más retraída y al hacer 2 lazadas sobre la varilla genero un poco más de altura y así la voy corrigiendo a medida que avanzo con el tejido. Voy a hacer una vuelta más. Recuerden que en mi canal de YouTube pueden encontrar más de 80 tutoriales con distintos diseños y para todos los niveles. Hay algunos que son más sencillos, otros más complejos e incluso de diferentes tamaños. Aquí voy a cambiar el color, así que voy a enroscar esta lana sobre la varilla para alejarme del centro, hacer un nudo aquí atrás y luego retirarlo cuando avance con el resto del tejido. Y de esa forma ya me queda sujeta y el nudo no genera volumen en el trabajo. Muy bien. Voy a continuar, voy a realizar el mismo diseño con este color violeta. Para unir la nueva lana, simplemente voy a hacer un nudo sobre otro en cualquiera de las varillas, porque en este caso esta figura pasa por cada una de ellas. La llevo a continuación del tejido que acabo de realizar. Esta colita me va a servir para guiarme en cuál de las varillas comencé y de esa forma poder completar cada una de las vueltas. Ese excedente luego lo vamos a retirar una vez que terminemos con este color. Voy a continuar haciendo una lazada en cada una de las varillas. Siempre me voy a dirigir hacia la que tengo a la derecha, pasando por cada una de ellas. Bien, aquí voy a cambiar nuevamente el color, así que repito. Enrosco la lana sobre la varilla para poder alejarme del centro, hacer el nudo aquí atrás y poder retirarlo antes de llegar a él con el resto del tejido. Y ahora voy a continuar con este color rosado. En el video anterior ya realizamos y trabajamos con esta figura, así que yo la voy a iniciar y la voy a terminar en este caso con este color. Y en este tutorial vamos a agregar una figura más. Si te gustan estos videos y este arte hermoso, no te pierdas ninguno de los tutoriales que voy a estar subiendo semanalmente. En cada uno de ellos vamos a ir agregando nuevas figuras y generando composiciones distintas para poder ir avanzando todos juntos. Así que si te gustan ver estos tutoriales, déjame un comentario aquí con una carita feliz para que podamos continuar con este tipo de trabajos y este hermoso arte para el alma. Muy bien, aquí ya llegué al punto de inicio, ya no voy a continuar con este color, así que vuelvo a repetir. Enrosco sobre la varilla para hacer el nudo alejado del centro y poder retirarlo antes de llegar a él con el resto del tejido. Quito aquí los excedentes y ahora vamos a comenzar con la siguiente figura. La voy a realizar con el color amarillo. Voy a hacer un nudo sobre otro y voy a trabajar en este caso con la varilla que tengo enfrente. Este tipo de trabajos los pueden hacer mucho más chicos y convertirlo, por ejemplo, en un arito, llaveros. También pueden hacerlo mucho más grande y poder colocarlo en una pared. La idea es que puedan comprender la metodología de las figuras y de esa forma poder generar distintas composiciones. Y voy a dirigirme a la varilla que está enfrente. Luego voy a atar en esta varilla y voy a trabajar de la misma forma.
Aquí voy a hacer dos lazadas sobre la varilla, vuelvo al punto de inicio, hago 2 lazadas y ahí completé mi primera vuelta. De aquí fui hasta el frente y volví. Bien, en este caso vamos a hacer 4 vueltas en total. Aquí completé la segunda vuelta. Aquí hago la tercera vuelta y hago 2 lazadas sobre la varilla para generar un poco más de altura y además el ángulo es muy cerrado y eso permite que no se superpongan los hilos. Aquí ya voy a cortar esta lana, voy a repetir de la misma forma como hicimos con las anteriores para cambiar el color, quito un poco el excedente. Aquí por ejemplo, este color rosado claro, ya pasamos por arriba de él con el violeta, el rosado y el amarillo. Así que está bastante sujeta, ya puedo cortarlo de esta forma y evitar pasar por arriba del nudo y que me genere volumen. Ahora vamos a continuar, yo voy a volver a repetir con el color amarillo, voy a atar en este caso en la varilla que voy a tejer, voy a hacer un nudo sobre otro a continuación por supuesto de este rombo color rosado y me voy a dirigir hacia la varilla de enfrente pasando por detrás del tejido. Aquí hago 2 lazadas, vuelvo al frente, hago 2 lazadas completando la primera vuelta. Hicimos 4 en la varilla anterior, así que vamos a volver a repetir haciendo la misma cantidad. Aquí tengo 2, repito, hago 3 vueltas en total y me está faltando la última. Muy bien, 2 lazadas aquí y ya completé 4 vueltas en total. Ahora podría cambiar de color y continuar con esta figura, pero yo la voy a combinar con la anterior, así que voy a hacer una lazada en cada una de las varillas, yendo siempre hacia la que tengo al lado, para generar este cuadrado. Voy a hacer 2 vueltas en total para que tenga un poquito más de presencia esta figura, pero pueden hacer la cantidad de vueltas que ustedes quieran. Aquí ya puedo retirar este color rosado también para que no me estorbe mientras estoy tejiendo y ya ha quedado suficientemente sujeto para poder retirarlo. Aquí completo la segunda vuelta y enrosco sobre la varilla para alejarme del centro, poder hacer el nudo aquí atrás y retirarlo como hicimos recién antes de llegar con el resto del tejido a él. Aprovecho a retirar también este color violeta porque en un momento se empiezan a juntar muchas lanas sobre la varilla. Voy a continuar con este color verde y vamos a hacer exactamente lo mismo. Y fíjense que yo primero trabajé con esta varilla y luego trabajé con esta otra. Así que voy a mantener el mismo orden, porque en la parte de atrás, al mantener el mismo orden y van quedando cruzadas de forma pareja, se van sujetando entre sí. Voy a hacer un nudo sobre otro a continuación de donde quedamos con el diseño y voy a pasar por detrás del tejido hacia la varilla que tengo enfrente. Hago 2 lazadas, vuelvo al punto de inicio y hago 2 lazadas sobre la varilla. Vamos a hacer 4 vueltas como hicimos con el color amarillo. Recuerden que pueden hacer más vueltas o menos de acuerdo al diseño que ustedes quieran lograr. La idea es que con cada uno de estos mandalas vayamos integrando distintas figuras para poder ir realizando nuestras composiciones. Muy bien, voy a repetir exactamente lo mismo. Voy a retirar primero estos hilos para que no me estorben ahora que continuamos con el tejido. Y voy a hacer lo mismo con esta varilla de aquí. Muy bien, ya hice las 4 vueltas y ahora podría cortar la lana, pero voy a repetir lo que hice aquí con el color amarillo. Voy a ir de varilla en varilla para formar un cuadrado. Una vez que llego al punto de inicio, completo la vuelta, pero yo voy a hacer 2 vueltas en total, así que vuelvo a repetir. Una vez que llego a este mismo punto, para cortar y cambiar el hilo, nuevamente enrosco sobre la varilla, hago un nudo aquí al final y lo retiro antes de llegar a él con el resto del tejido. También aprovecho a quitar estos excedentes para que no me estorben a la hora de trabajar. Aprovecho a retirar este color amarillo también. Y ahora voy a repetir exactamente lo mismo con el color verde oscuro. Muy bien, aquí ya tenemos este diseño que es una composición del primer diseño que realizamos en el video anterior. Ahora agregamos estas figuras enfrentadas y vamos a concluir el mandala. Yo voy a
realizar algunas figuras con el color rosado para darle un poco de terminación. Quiero que me comentes aquí abajo si ya conocías esta técnica, si te gustaría seguir aprendiendo, ya que todas las semanas vamos a aprovechar para subir una nueva figura y de esa forma ir generando composiciones distintas. Este es un mundo infinito de formas y colores, recién estamos empezando, así que me gustaría saber qué opinas al respecto de esta bellísima técnica. En este caso, yo estoy realizando el mismo punto que hicimos en el video anterior. Simplemente voy a ir tejiendo de varilla en varilla, siempre hacia la que tengo a la derecha. Para hacer este mandala utilizamos solo 2 figuras. Aquí ya llegué al punto de inicio. Voy a cambiar de color, así que lo realizo de la misma forma que hicimos los otros cambios. Quito un poco el excedente para que no me moleste mientras voy agregando el resto de los colores. Y ahora voy a colocar de la misma forma, yendo de varilla en varilla, formando un cuadrado, voy a colocar el color rosado y el violeta. Aquí ya lo finalicé y este es el último nudo. Si ustedes quieren, para darle más seguridad, pueden colocar un poco de cola vinílica u otro pegamento para asegurarnos que no se vaya a salir. Y de esta forma nos ha quedado. Dime qué te pareció y si te gustó y quisieras que sigamos trabajando con esta bellísima técnica.